Esta es la traducción del vídeo titulado A Breakdown on Current Testing Procedures, un desglose de los actuales procedimientos de prueba. Hola a todos, mi nombre es Dr. Andy Kaufman. He estado hablando mucho últimamente sobre esta pandemia viral y últimamente he aprendido unas cosas que me han ayudado a desarrollar una teoría. Y pienso que sé lo que realmente está sucediendo aquí, con lo que quiero compartir esa información con todos. Quiero que todos sepan que soy un doctor médico cualificado, así que he colocado información sobre mi historial aquí. Estoy certificado por el Consejo. Practico en psiquiatría y en psiquiatría forénsica. También hago consultas de sanación natural. En el pasado trabajé en hematología y en oncología y he mantenido posiciones de liderazgo en el Colegio de Medicina. Dirigí una empresa de un dispositivo de puesta en marcha médico y aquí puedes ver dónde obtuve mi educación, por lo que me siento cualificado para hablar de este tema y espero que estés de acuerdo. Quisiera agradecer a algunas personas quienes han sido muy instrumentales e inspiradoras para mí. Así que en primer lugar el Dr. Cowan, quien ha hablado francamente también sobre este tema y realmente me inspiró y me dio unas grandes ideas que me ayudaron a poder ver el panorama completo. Quisiera agradecer especialmente a James True, que ha sido un gran amigo, un confidente y un colaborador durante toda esta cosa y definitivamente trabajaremos juntos de nuevo más adelante. Quisiera agradecer a Richie de Boston, Jason Lindgren y Croy 777 por brindarme la oportunidad de poder sacar mi mensaje y por ser tan abierto y comprensivo. Ha sido realmente increíble el que haya podido persistir en esta misión. Quisiera agradecer a mis hijos, quienes han sido muy ignorados últimamente, dado que he estado trabajando muy duramente intentando resolver las cosas. Estoy muy orgulloso de que son los únicos niños de mi área quienes sé que no tienen miedo a enfermar y están jugando y pasándoselo bien. Y por último, el doctor Lanka y la doctora Turner Banks, que han hecho algunas increíbles investigaciones y becas y han escrito libros y documentos que realmente me han ayudado a entender algunas cosas. Así que gracias a todos. Bien, pues comencemos. Entonces quisiera comenzar por el principio, en la zona de impacto en Wuhan, China, provincia de Hubei. Este es el mercado de mariscos. Es un mercado abierto al aire libre donde los primeros casos ocurrieron. Y como veréis en esta fotografía hay un montón de carne y de cadáveres de animales. Aquí tenemos otra fotografía donde podéis ver que las condiciones son algo menos que sanitarias, donde encontramos animales vivos, animales muertos, hay trozos de carne y fluidos donde aparenta haber contaminación cruzada. Así que este es definitivamente el tipo de mercado de donde yo no compraría mi carne. Pero desde luego hay mucho tráfico ahí. Es un mercado muy grande. Entonces, si lo que teníamos era una situación donde casi unas 200 personas al principio enfermaron con una enfermedad tipo neumonía en este mercado de mariscos, y muchas de las personas eran trabajadores o se ganaban la vida en el mercado, entonces quisiera preguntar a la audiencia, si tú te enterases de esta información, ¿cuál sería lo que pensarías pudiera ser el problema que hubiera causado esta misteriosa enfermedad? ¿Dirías que sería A, una nueva enfermedad genética como fibrosis quística? ¿Sería B, un nuevo virus, una nueva enfermedad viral? ¿Sería C, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se está atacando a sí mismo causando el problema? ¿O simplemente sería D, marisco en malas condiciones? Y pienso que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo que lo primero que se os ocurriría, dada la comunalidad del mercado y las condiciones sanitarias de allí, es que el marisco en malas condiciones sería un problema. Y desde luego algo que merecería la pena investigar. Sin embargo, los científicos en China no estaban de acuerdo. De hecho, ni siquiera investigaron este problema para nada, hasta donde puedo decir.
Sin embargo, saltaron inmediatamente a la posibilidad de un virus. Así que esta es una cita del primer artículo del grupo de allí, quienes afirman han identificado este nuevo coronavirus. Y lo que dijeron fue que la enfermedad fue determinada como una neumonía inducida por el virus, por los clínicos conforme a síntomas clínicos, incluyendo básicamente una fiebre, bajo recuento de glóbulos blancos. Los infiltrados pulmonares significa fluido y congestión en los pulmones en una radiografía del tórax. Y los afectados no mejoraron tras 3 días de antibióticos. Así que pensaron en una infección bacterial al principio y luego fueron directamente al virus. Y señalaron que la mayoría de los casos tuvieron contacto con el mercado de mariscos. Así que suena que fueron preparados a echar la culpa a un virus por esta enfermedad de inmediato. Entonces, ¿cómo de hecho demostraron que un virus fue la causa de esta enfermedad? Pues lo que hicieron fue que cogieron a 7, solo a 7, de los primeros casi 200 afectados, quienes estaban enfermos, y básicamente introdujeron una cámara de fibra óptica por la garganta hasta los pulmones. Luego rociaron un montón de fluido ahí dentro y lo mezclaron para recoger cualquier despojo de células o químicas que se encontraran en los pulmones, y luego lo succionaron y también tomaron otros fluidos corporales. También tomaron muestras de sangre, usaron hisopos bucales e hisopos nasales, pero fue en el fluido pulmonar donde realmente encontraron o pensaron que encontraron lo que estaban buscando. Así que cuando extrajeron este fluido pulmonar, no intentaron al principio encontrar un virus ahí y separarlo y purificarlo, sino lo primero que hicieron fue encontrar y separar algún tipo de material genético, una estrategia un tanto interesante. Y lo que encontraron fue ácido ribonucleico, o RNA. Pero te diré que en nuestros cuerpos, en cualquier momento dado, hay material genético libre circulando por nuestra sangre y fluidos corporales. Y además de eso, hay material genético contenido en varios tipos de estructuras. Entonces, hay varios tipos de vesículas, esencialmente pequeños sacos de fluidos, que a veces contienen material genético. También está la bacteria normal que vive en nuestros cuerpos, incluyendo en los pulmones, que contiene material genético. Así que hay un buen número de distintas fuentes de material genético. Así que cuando descubrieron este material genético del fluido pulmonar, entonces determinaron la secuencia de este, que es básicamente el código del material genético. Entonces determinaron todas las pares de bases y el orden de aquella secuencia, y se apresuraron a desarrollar rápidamente una prueba diagnóstica, que es un PCR cualitativo. Hablaré de esto un poco en un momento. Así que, en otras palabras, antes de que hubieran realmente probado o demostrado nada, ya habían desarrollado una prueba, ¿vale? Entonces, ¿por qué no purificaron el virus? ¿Y cómo saben cuál es la fuente de aquel material genético? Resulta que estaba mirando en un área relacionada y descubrí este artículo del verano pasado, y este estudio también estaba intentando desarrollar una prueba diagnóstica, pero para el cáncer de pulmón. Esencialmente, ellos usaron exactamente el mismo procedimiento, así que ellos obtuvieron el fluido pulmonar de la misma manera, con aquel lavado broncoalveolar, y recogieron aquel fluido, y de aquel fluido aislaron material genético y lo secuenciaron y lo llamaron un posible biomarcador, y esto pudiera ser una prueba para cáncer de pulmón. Así que yo pensé que esto era bastante interesante y coincidente que exactamente el mismo procedimiento que estaba desarrollando una prueba diagnóstica para cáncer de pulmón, a la vez que estaba desarrollando una prueba diagnóstica para esta neumonía pandémica. Entonces miremos con un poco más de detalle esta prueba del RT-PCR, que representa
la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. La parte de RT hace referencia a que lo estamos usando para amplificar el ácido ribonucleico en lugar del ADN. Si lo estuviéramos utilizando para amplificar el ADN, se llamaría PCR solamente, ¿vale? Entonces te diré unas cosas importantes acerca de esta prueba. Así que lo más importante es que de hecho no es una prueba para el virus mismo, sino que es una prueba para una secuencia de ácido ribonucleico, ARN. Ahora, aquella secuencia de ácido ribonucleico puede estar presente en un virus, pero también puede estar presente en otras cosas. Entonces te daré un ejemplo que creo que he mencionado anteriormente, pero digamos que tenemos a una persona a la que queremos identificar, ¿vale? Así que James, te voy a usar a ti esta vez. Así que queremos identificar a James de una multitud y le vamos a enviar a un estadio yankee de un juego de béisbol. Pero no vamos a buscar la cara de James o cualquier otra parte de su cuerpo. En cambio, vamos a usar un marcador o resultado sustantivo, igual que ellos están utilizando para esta prueba. Así que vamos a colocar una gorra en la cabeza de James. Ahora, no vamos a utilizar la típica gorra yankee azul marina porque habrá 1.000.000 de personas con esta misma gorra, ¿verdad? Entonces tenemos una gorra única, que es blanca con rayas rosas. Y le haremos colocarse esa gorra y entrar en el estadio y que se disperse entre la multitud. Luego tenemos a un equipo de 10 personas a los que vamos a enviar al estadio a buscar aquella gorra, ¿vale? Así que realizamos este procedimiento y, he aquí, lo que sucede es que de hecho encontramos a 6 de estas gorras, ¿vale? Así que 6 del grupo de las 10 personas encuentran a alguien que lleva esta gorra. Así que vamos a identificar si alguna de esas personas es James. Y de hecho resulta que ninguna de ellas es James. Porque a James no le gusta llevar gorra, así que una vez que entró en el estadio le dio la gorra a un crío al que le gustó la gorra y ese fue uno de los 6 de las 6 personas que encontramos. Así que ves que cuando buscas algo que no es exactamente la cosa que buscas, sino algo que está asociada con aquella cosa, tienes que entender realmente la relación entre lo que estás buscando y aquella cosa. En otras palabras, tendríamos que preguntar a James, James, ¿estarías conforme con llevar la gorra todo este tiempo? Y también tendríamos que saber si otras personas compraron esta gorra o si esta gorra es única, ¿verdad? Así que como puedes ver, puede ser muy engañoso si obtienes muchos resultados falsos utilizando este tipo de método. Así que con el fin de mitigar esto, que por cierto este concepto se nos machacó en el colegio de médicos, que siempre que estés evaluando una nueva prueba, has de compararla con el gold standard, el test de referencia, y es así como sabes si realmente es válida. Así que con esta prueba del COVID-19 no ha habido ningún test de referencia con el que éste se haya comparado, porque el supuesto virus COVID-19 nunca ha sido purificado y visualizado. En otras palabras, si nosotros fuéramos capaces de coger a un grupo de personas enfermas con esta neumonía pandémica y tomásemos una muestra de su fluido pulmonar y de éste purificar una partícula de virus que podamos identificar, una vez purificada, de hecho podemos extraer el material genético justo de esta partícula para saber de dónde procedía. Sabríamos que no vino de ningún otro lugar, porque ahora tendríamos una muestra solo de estas partículas. Entonces podríamos tener un gold standard o un test de referencia.
Entonces, la forma en la que harías la prueba de este PCR sería que tendrías a un grupo de pacientes enfermos y luego tendrías un grupo de control de pacientes sanos. Realizarías el test de referencia para ser capaz de identificar el virus en cada uno de esos pacientes y luego compararías los resultados de aquel ensayo de PCR contra aquel test de referencia. Y eso es muy crítico, porque te permitiría determinar o calcular la tasa de error, ya que ningún test es perfecto. También es muy importante que tengas aquel grupo de control, porque aquel grupo de control no tendría para nada presente el virus y también debería de dar un resultado negativo PCR. Y ese es muy importante a fin de ayudarte a calcular las tasas de error. Así que un ejemplo de un tipo de error que nos preocuparía mucho con este ensayo o test, porque nosotros no queremos que se nos etiquete incorrectamente con este virus y luego tener que estar en cuarentena o posiblemente ser detenido. Entonces queremos conocer la precisión. Ahora, salió un artículo donde tuvieron que estimar la tasa de falsos positivos, porque no puedes calcularlo, dado que no hay ningún ensayo de referencia contra el cual poder comparar. Ellos de hecho reportaron una tasa estimada del 80% de error en personas sin síntomas. Así que lo que eso significa es que si se te ha hecho la prueba, digamos que fuiste expuesto a alguien que dio positivo, o viajaste, o algo así, y quieres hacerte la prueba, o se te pide que te hagas la prueba, 4 de cada 5 veces saldría un resultado positivo que de hecho no habría ninguna enfermedad. Así que esto podría ser un verdadero gran problema. Desde luego, podría vastamente estimar el número de casos y podría también tener muchas consecuencias para ti, basado en esta situación de cuarentena. Solo para hablar en general del ensayo PCR, porque de hecho hay un error adicional incluso más allá de lo que acabo de describir, entonces lo que este ensayo hace es realmente una estrategia de amplificación. Y la razón por la que esto es necesario es porque estamos realmente buscando una aguja en un pajar. Puede que solo encontremos unas pocas copias de este material genético, y si solo hay unas pocas de copias, no podemos detectarlas de entre todas las otras cosas que se encuentran en el fluido. Entonces, lo que esta prueba PCR hace es una reacción, que de hecho replica la cadena de ARN, y hace una copia. Entonces hace de una 2. Entonces ejecutarías un ciclo de esta reacción y pasarías de una copia a 2 copias. Luego pararías la reacción y comenzarías otro ciclo añadiendo más materiales y pasarías de 2 a 4. Lo repetirías otra vez de 4 a 8 y así sucesivamente. Y esta es una expansión exponencial o binomial. Y si te fijas en la curva negra de este gráfico, verás que eso es lo que representa. Entonces, en términos generales, cuando usas este tipo de ensayo, lo que quieres es realizar en torno a los 25 o 30 ciclos, a fin de conseguir la suficiente amplificación para que puedas ver lo que estás buscando. Si vas mucho más allá de eso, lo que sucede es que terminas amplificando el ruido. Entonces, parece estar generalmente representado que el número máximo absoluto de ciclos que puedes hacer y todavía obtener un resultado preciso es 45. Y ese es exactamente el número de ciclos que es recomendado para este ensayo PCR para el COVID-19. Así que se encuentra justo en el límite superior.
Voy a compartir esta cita contigo procedente de otro artículo acerca del ensayo o prueba PCR. Dice: lo que hace el PCR es seleccionar una secuencia genética y luego amplificarla enormemente. Puede lograr lo equivalente a encontrar una aguja en un pajar. Puede amplificar aquella aguja a un pajar. Como una antena electrónicamente amplificada, el PCR amplifica la señal, pero también amplifica enormemente el ruido. Dado que la amplificación es exponencial, el menor error en la medición, la menor contaminación, puede resultar en errores de muchos órdenes de magnitud. Así que este no es un ensayo muy preciso, especialmente cuando estás empujando el número de ciclos para obtener tanta amplificación. El menor fallo puede resultar en falsos positivos. Y pienso que eso es lo que hemos estado viendo. Ahora voy a cambiar de marcha un poco y hablar de algo diferente. Algo de lo que la mayoría de vosotros nunca habéis oído hablar. Se llaman exosomas. Y voy a hablar de lo que son y por qué son relevantes para esta discusión. Entonces, los exosomas son algo que ocurren de forma natural en el cuerpo. Tengo aquí este diagrama. Si te fijas en la parte superior derecha del diagrama, verás que este es un esboce de una célula normal, donde de esta célula tenemos estas vesículas. Y dentro de nuestras células hay un número de distintos órganos diminutos, que les llaman orgánulos, y están generalmente contenidos por una membrana que viene en diferentes formas, pero muchas de ellas se encuentran en esta estructura. Es esencialmente una mancha esférica que tiene la misma membrana que la membrana externa de la célula, una membrana bicapa lipídica, y puede contener varios tipos de químicas. Ahora, este es un tipo específico de vesícula que terminará fusionándose con la membrana celular en la superficie bajo ciertas condiciones y liberará estos exosomas hacia el líquido extracelular, donde entrarán en la circulación y serán distribuidos por el cuerpo. Así que mientras se encuentran dentro de la célula, son llamados MVE, que representa endosoma multivascular. En otras palabras, tienen un montón de exosomas o vesículas dentro de ellas. Y estos exosomas son liberados de forma regular en el día a día, y hay muchas cosas que pueden inducir este proceso y acelerarlo e incrementar el número de exosomas que son liberados a las afueras de la célula. Entonces, estos exosomas abandonan la célula y verás que tienen estos cuadrados encima. Y estos pequeños cuadrados son como un cerrojo, y lo que hacen es que se mueven por el cuerpo mediante la circulación y van buscando la llave correcta que encaje en su cerradura. Esta se llama la célula objetivo, y dependiendo del tipo de célula de donde procedan, tendrán distintas llaves y distintas cerraduras, por lo que se dirigen a diferentes partes del cuerpo. Se piensa principalmente que están relacionadas con la comunicación. Así que la comunicación entre una célula y otra célula, entre una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo. Y pueden tener muchas funciones en esta comunicación, a donde llegaremos momentáneamente. Así que aquí a la izquierda, esto es una micrografía de electrones o una foto de un microscopio electrónico de exosomas. Puedes ver en la parte superior un exosoma siendo liberado de la célula y es esencialmente esférico o circular. Esto es una sección transversal,
con lo que esto es un corte del tejido, donde en la periferia están este tipo de densidades globulares o pequeños puntos o círculos, ¿verdad? En la parte interior de la célula donde pone MVB, esto son lo mismo que los MVE. Ahí es donde se encuentran todos estos exosomas, cuando están dentro de la célula antes de ser liberados, ¿vale? Ahora tenemos una imagen a la derecha que supuestamente muestra este virus COVID-19. Si te fijas en las dos flechas rojas, podrás ver que hay estos vesículos brotando de la célula en una forma circular, con estos puntos globulares en su periferia. Así que, esencialmente, es la misma cosa. Ahora, puede que pienses que la imagen de la izquierda está un poco más borrosa en el exosoma, donde está más nítida en la imagen de la derecha. Quiero decirte que la razón por ello es porque cuando estás cortando estas finas secciones de tejido para hacer estas diapositivas, estás usando este dispositivo llamado microtomo, que es como una vibrante cuchilla de cortar, y es técnicamente difícil, y a veces el tejido no coopera bien, o a veces la persona tiene menos habilidad, y puede que no tengas un corte perfecto. En la diapositiva de este COVID-19, yo nunca he visto una mejor diapositiva que esta. Es absolutamente perfecta. La que se encuentra a la izquierda es un poco más gruesa y por eso es por lo que se ve un poco más borrosa y menos nítida. Pero esencialmente estás viendo exactamente la misma cosa. Quiero echar un vistazo ahora a la misma comparación cuando vemos a ambas dentro de la célula anfitriona o la célula huésped, ¿vale? Entonces en la parte inferior izquierda ahora tenemos una célula llamada COVID-19, donde verás aumentada la parte que supuestamente es la partícula de virus dentro de la célula. Y una vez más vemos una forma circular y dentro vemos estos agregados globulares, ¿vale? Ahora fíjate en la parte superior de la derecha, donde la imagen B está menos aumentada. Esta de hecho es una célula de nervio, una neurona. Y la imagen A es el MVE. Así que estos son un montón de exosomas que se encuentran aquí de adentro. Y vemos una estructura circular llena de estas partículas globulares. Así que, una vez más, la misma cosa. También el mismo tamaño. Ambas unos 500 nanómetros en diámetro, ¿vale? Aquí ves las líneas de escala para que lo puedas ver por ti mismo. Ahora tenemos una serie de dos imágenes comparativas bajo un microscopio de electrones del virus y de un exosoma afuera de la célula y del virus y un MV dentro de la célula. Y puedes ver que son idénticos en apariencia. Así que veamos en realidad algunos parámetros físicos de estos y continuemos nuestra comparativa. He mencionado un poco que tienen aproximadamente el mismo tamaño cuando se encuentran dentro de la célula y el mismo tamaño cuando están por fuera de la célula. Ahora, hay cierta variabilidad aquí. He mirado muchas de estas fotografías y veo en ambos casos que hay cierta variabilidad en cuanto al tamaño, así que estos números no son precisos, pero en todo caso son esencialmente compatibles en el rango de tamaños. Ahora, también el receptor, y esto es una cosa clave, ¿recuerdas que mencioné aquel mecanismo de llave y candado? Pues de hecho, en los documentos del COVID-19 han descubierto que en su superficie tiene un receptor para ACE-2. Ahora, el AC2 es una enzima convertidora de la angiotensina.
Es una enzima que se encuentra en nuestros cuerpos. Una de sus funciones es que trabaja con el riñón para regular la presión sanguínea. Hay medicaciones para la presión sanguínea que inhiben esta enzima. Pero en este documento lo que dijeron fue que estos receptores son de hecho cómo el virus invade a las células. También fui capaz de encontrar otro documento donde han identificado exosomas provenientes de nuestro propio cuerpo que también usan el receptor AC2 como su mecanismo de candado y llave para encontrar sus células objetivas. Así que los exosomas y el COVID-19, exactamente el mismo receptor en su superficie, cuyas células objetivas son exactamente las mismas células. Ahora, ambas contienen material genético y para ambas este es en la forma de ARN y no ADN, solo ARN o RNA. Y estas estructuras, ambas, se encuentran en el fluido pulmonar. Así que el ensayo o el test de cáncer de pulmón que te mostré anteriormente encontró exosomas en aquel fluido. Y el fluido líquido mostrando el COVID-19 también. Así que verás que cuanto más continuemos con esta comparativa, vemos que son esencialmente iguales en todas las maneras importantes. Así que resulta que estoy buscando en la literatura de virología y de hecho ellos también piensan que los exosomas y los virus son posiblemente la misma cosa. Este es el Dr. James Hildreth, un investigador muy destacado y físico académico en el campo de la virología y la investigación del virus de la inmunodeficiencia. Mantiene actualmente el cargo de presidente y director general del Colegio de Medicina en Meharry, pero fue profesor en Johns Hopkins, donde escribió este documento junto a dos de sus colegas de allí. Y esto fue lo que él dijo, cito: "El virus es completamente un exosoma, en todo sentido de la palabra". Ahora, esta fue una gran confirmación, por lo que yo ya estaba pensando, y me impresionó mucho cuando leí esto en el documento, porque este fue uno de los últimos documentos que miré. Haber descubierto esto tras haber llegado a la misma conclusión realmente ayudó a validar mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que causa que produzcamos más de estos exosomas y que sean arrojados a nuestra circulación? Resulta que casi todo tipo de asalto al cuerpo causaría en realidad que este proceso ocurriese, como sustancias tóxicas, donde descubrí varios documentos mirando esto. Algunos miraban tóxicos medioambientales, tales como materiales pesados como el arsénico y toxinas químicas orgánicas. También encontré evidencias sobre toxinas bacterianas y tengo una diapositiva que te mostraré en breve. Claramente juega un papel en la comunicación o posiblemente la retirada de sustancias tóxicas que dañan a nuestras células. Ahora, interesantemente, el estrés psicológico, incluyendo el miedo, que mucha gente por todo el mundo está experimentando de una forma muy intensa ahora mismo, también causa la liberación de exosomas. Así que verás cómo esto puede causar falsos positivos. Cáncer, como mencioné anteriormente, el cáncer de pulmón tiene muchos exosomas. Radiación ionizante, infección, lesión. De hecho, cualquier tipo de respuesta inmunológica, sea ante una infección, lesión u otra enfermedad. Asma. Ahora, muchos documentos solo dicen que los exosomas son inducidos por enfermedades, sin mencionar nada específico, y parecen estar implicando que virtualmente cualquier tipo de enfermedad puede causar este proceso. Realmente quería encontrar evidencias de que EMF
fuerza electromotriz induciría exosomas, pero desafortunadamente no pude encontrar ningún documento sobre esto. Pero quiero comunicar a toda la gente en este campo de investigación sobre exosomas que esta sería una excelente contribución a la literatura si pudieras echar un vistazo a este tema, que si varias, especialmente la radiación de microondas, como el 5G, pudiera causar esto también. Así que quisiera hablar sobre el segundo documento, porque esto nos va a ayudar a fusionar estas dos ideas de un virus y un exosoma, y si son la misma cosa. Entonces esto proviene también de un grupo de China. Este fue publicado en el Diario de Medicina en Nueva Inglaterra, y tenían un protocolo ligeramente diferente, pero esencialmente es muy similar. Entonces lo que hicieron, de nuevo, aquel procedimiento para obtener el líquido pulmonar, y luego lo centrifugaron y solo tomaron los fluidos. Entonces, cualquier célula del huésped, como células de pulmón, que pudieran encontrarse, o células bacterianas, quedarían atrapadas en la paleta, en el fondo del tubo de ensayo, y solo tomaron el fluido de la parte superior, asumiendo que si hubiera partículas virales, se encontrarían en aquel fluido. Pero en realidad no trataron entonces de purificar el virus de aquel fluido. En cambio, lo mezclaron con células que obtuvieron de una persona que se sometió a cirugía de cáncer de pulmón y lo incubaron con las células de cáncer de pulmón. Ahora, recordarás que dije anteriormente, y mostré evidencias experimentales, que el cáncer de pulmón genera exosomas. Así que cuando entonces purifican las partículas tras incubar este fluido con las células del cáncer del pulmón y luego examinarlas bajo el microscopio, bueno, ¿están observando una partícula viral o están observando exosomas? Y tengo dos imágenes aquí debajo, y una es supuestamente la partícula viral procedente de este documento y la otra es un exosoma. ¿Puedes notar la diferencia? Aquí tenemos otra diapositiva mostrando las funciones del exosoma, de cómo puede eliminar toxinas. Entonces, en la parte superior derecha están estas células de color verde. Son de hecho bacteria. Por cierto, esta imagen, y todas las imágenes de micrografía electrónica, siempre son en blanco y negro. Si ves una imagen como esta ha sido coloreada después del hecho. Hicieron esto para ayudarte a identificar qué es qué. Creo que este es en realidad un enfoque bastante bueno. Esta es una verdadera diapositiva. Es muy distinta a algunas de las diapositivas que has visto que son solo gráficos generados por ordenadores, creados por un artista. Entonces estas partículas que han coloreado moradas son las toxinas liberadas por la bacteria, y si se las permitiese contactar la membrana celular, perforarían pequeños agujeros y el contenido de la célula se filtraría, saldría y moriría. Entonces lo que está sucediendo es que la célula expulsa estos exosomas amarillos una vez se da cuenta que estas toxinas están presentes, y como vemos, todas están brotando del área central de la célula. Y puedes ver que básicamente están engullendo a las pequeñas partículas de toxicidad. Entonces, en este experimento, lo que de hecho hicieron fue que descubrieron que cuando mezclaron células con bacteria, que si las células expulsaban los exosomas para engullir las toxinas, entonces las células sobrevivían. Si las células eran mezcladas con la bacteria y no expulsaran los exosomas, entonces las células morirían. Esto fue realizado en una placa de Petri, no en una persona,
con lo que no podemos decir con seguridad. Pero lo que esto realmente nos está diciendo es que estos exosomas nos ayudan a eliminar estas toxinas para que no dañen a nuestro tejido, una función muy importante. También quería echar un vistazo rápido porque ha habido algunos informes recientes que gente que ha enfermado están recuperándose rápidamente con un par de tratamientos no tradicionales. Estos no son cosas que típicamente fuesen pensadas por el establecimiento médico para ser usadas ante una, entre comillas, enfermedad viral. Pero desde luego hay informes. Un doctor de Nueva York afirmó que él curó a varias centenares de personas con hidroxicloroquina, que creo que la combinó con zinc. Ahora, la hidroxicloroquina fue originalmente una droga para la malaria, pero es utilizada en los Estados Unidos primordialmente para enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus. Y no se sabe cómo funciona en aquellas enfermedades, y en mi experiencia realmente no funciona en absoluto en aquellas enfermedades. Sin embargo, ha habido un montón de investigación intentando descubrir qué es lo que hace esta droga. Leí un artículo de revisión sobre esto y descubrí una cosa bastante interesante. Hay estudios realizados que muestran que esta droga puede liberar enzimas lisosomales. Te diré que el lisosoma es básicamente el basurero de la célula. Así que es otra de estas vesículas o sacos que contiene todas estas enzimas que básicamente lo devoran todo. Similar a lo que sucede en tu intestino cuando estás digiriendo comida. Cualquier desperdicio que no está funcionando más, como proteínas que han sido degradadas o ADN que fue mal copiado, o cosas como estas, son enviadas a los lisosomas para la destrucción y reciclado, donde son descompuestos a sus componentes básicos y luego es capaz de reenviarlos de nuevo a la parte de la célula que es la fábrica, donde son reusados para generar nuevas moléculas. Pero en el caso de esta droga, lo que de hecho hace es liberar estas enzimas fuera del compartimento de la célula y dentro del citoplasma celular. Esto puede llegar a ser bastante dañino para la propia célula. Sin embargo, si la célula ha sido inundada con algún tipo de sustancia tóxica, estas enzimas pueden ayudar a descomponer eso para que la célula pueda sobrevivir. Pienso que puede ser así como realmente eso está ayudando a estos pacientes. Ahora, la vitamina C es la otra que ha sido reportada a ser bastante exitosa. Y mucha gente piensa que la vitamina C realmente funciona por, entre comillas, aumentar el sistema inmune. Ahora, sí que tiene efectos sobre las funciones inmunes regulatorias, pero yo no siento que sea así como realmente ayuda en estas condiciones. En mi opinión, son las propiedades antioxidas de esta droga y posiblemente las cualidades anticoagulantes de la sangre, que es lo que realmente ayuda a esta enfermedad. Entonces, cuando tenemos una exposición tóxica, a menudo a veces aquel tóxico causará lo que es llamado estrés oxidativo o radicales libres. Y todos estamos familiarizados con que, bueno, es recomendable tomar antióxidos, comer tipos especiales de bayas y cosas así. Pero no demasiada gente entiende lo que realmente eso está haciendo. Lo que hace es que actúa como una esponja neutralizante para estos radicales libres, los absorbe y los aplasta. Y lo que hacen los radicales libres es que tienen una reacción en cadena. Es como que tocan a alguien y lo convierten en un radical libre, tocan al siguiente y lo convierten en un radical libre. Y luego todas estas moléculas terminan cayéndose en pedazos y generan un gran desastre.
y las células no pueden funcionar, entonces la vitamina C detiene ese proceso en seco y reduce aquel daño y previene que se cause más daño. Y en mi opinión es así como funciona con este tipo de enfermedad severa. Vale, entonces voy a unir todo esto, todo lo que te he contado esta noche, en lo que yo pienso está realmente sucediendo aquí. Entonces lo que yo pienso que está sucediendo es que, en primer lugar, como ya he informado bastante, realmente no hay niveles pandémicos de gente enfermando y muriendo de sea lo que esté sucediendo. Los números son bastante inferiores a una típica temporada de gripe. Sin embargo, claramente hay algunas personas enfermando. Lo que yo pienso está causando esta enfermedad es que hay algún tipo de insulto que ocurre que causa el daño y luego hay una reacción ante ello que es la producción de exosomas. Y cuando hacemos pruebas para este supuesto virus, estamos de hecho haciendo la prueba para estos exosomas, lo cual confirma que hay algún tipo de proceso no saludable que está ocurriendo en el cuerpo. Ahora, yo hablé de las cosas que pueden causar la producción de los exosomas, y creo que estos representan la causa de la enfermedad, y pienso que las posibilidades son que hay algún tipo de veneno. Ciertamente hay muchos precedentes para una enfermedad tipo neumonía proveniente de la inhalación de sustancias tóxicas. El estrés y el miedo pudiera ser la causa. Podría representar una gripe regular o una neumonía o incluso un mal catarro, y lo que sea que cause estos síntomas sería la misma causa. Finalmente, radiación electromagnética pudiera desde luego ser una causa también. Ha habido una gran proliferación en la instalación de la infraestructura 5G. Y desde luego hay evidencias conocidas que el 5G puede tener efectos adversos en la salud de uno, incluyendo daño al ADN. Aquella evidencia, de hecho, proviene de los laboratorios nacionales de los Álamos, cuando estudiaron las microondas y la radiación utilizada en los escáneres corporales de los aeropuertos. Pienso que es bastante posible que no haya solo una exposición tóxica, sino que puede haber diferentes causas de esta enfermedad en diferentes áreas o incluso en el mismo área pero entre diferentes personas. Puede que no sea una causa uniforme de la enfermedad, pero sí que causa una constelación similar de síntomas de las vías respiratorias superiores, y estos síntomas no son extremadamente específicos. Todas estas enfermedades, de las que podría dar una lista de probablemente unas 20 enfermedades distintas que causarían una tos, posiblemente una falta de aliento, una fiebre y supresión en el recuento de glóbulos blancos, así que podría haber varias causas diferentes para esto. Pero yo no veo ninguna evidencia concluyente en absoluto de que haya ningún virus. Y desde luego podrás ver que el exosoma y el virus son esencialmente indistinguibles entre sí. Así que permite que reitere esto. Entonces, ¿hay algún tipo de insulto o toxina a la cual estás expuesto que causa enfermedad? Y luego eso estimula a tus propias células a inducir y producirla y liberar estos exosomas, que enviarán la señal importante a tu cuerpo en cómo lidiar con este problema. Parte de ello es que en realidad se comerán y, como una esponja, absorberán a estos tóxicos para que puedan ser removidos de forma segura de tu cuerpo, para que puedas recuperarte. Entonces lo que digo es que el COVID-19 de hecho son
exosomas y no un virus que invade tu cuerpo desde el exterior. Los exosomas provienen del interior de tu cuerpo para ayudarte y es una reacción ante la verdadera causa de la enfermedad.